Hola, ¿qué tal? Te saluda Joel Guamaní y el día de hoy vamos a explicar sobre el tema de leyes de exponentes. Si quieres aprender, quita toda distracción y empezamos la clase. En este caso va a ser muy importante nosotros tener en cuenta qué cosas son las leyes de exponentes. Nosotros vamos a verificar aquí, por ejemplo, este número que tenemos aquí de la letra A que está elevado a la letra N, donde A va a ser la base, ¿ok? Es importante tener en cuenta esta parte teórica para poder explicar los ejercicios, o bueno, estos ejemplos y posteriormente los ejercicios. Entonces vemos este número, ¿correcto? Que sería la base, ¿correcto? Que está elevado a un exponente n. Y este resultado, que se conoce como la letra P, sería la potencia, ¿ok? Entonces, en ejemplos sencillos, nosotros podemos verificar mediante este primer ejemplo que este 5, que llegaría a ser la base, está elevado a un exponente que sería 3, o también conocido como cubo. Entonces esto se puede explicar de la siguiente manera, ¿ok? Esta base, 5, se va a repetir ¿cuántas veces? 3, porque eso va a definir justamente el exponente. Entonces aquí coloco 1, 2 y 3. ¿Qué cosa van a hacer acá? Pues en este caso lo que va a pasar aquí es que se van a multiplicar. Entonces, esta base que tú estás viendo se van a repetir 3 veces porque eso es lo que manda aquí. Entonces multiplicamos 5 por 5, 25. Y 25 por este 5 sería 125. ¿Ok? Entonces, ese sería el resultado de esta primera potencia. Luego tenemos este número, ¿correcto? Que tenemos menos 7 elevado al cubo. Cuando aquí estamos viendo que el exponente no cubre a todo el exponente, pues este menos lo podemos sacar aquí afuera y esto lo podría expresar prácticamente como si fuera 7 al cubo, que sería lo mismo, ¿ok? Cosa diferente sería si fuera así, ¿ok? Si por ejemplo acá lo coloco, si fuera menos 7 y todo es elevado al cubo, ahí recién el menos entraría en práctica, pero en este caso, como no hay ningún paréntesis, el menos lo dejamos afuera y por ende solamente el 3 va a afectar al 7. Entonces colocamos acá 7 por 7 por 7. ¿Ok? 7 por 7, 49. Y 49 por 7 sería 343. Ahora, como nosotros sabemos aquí hay un signo negativo, pues este signo negativo se coloca aquí. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. Recuerda que aquí tenemos el 7 y se repitió 3 veces por el exponente. Luego, ahora tenemos este tipo de exponente, donde aquí sí estamos viendo que el negativo está dentro del paréntesis y acá el exponente va a afectar también al menos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer aquí? Pues la base ya no sería el 7, sino, como por ejemplo en este caso ya no sería solamente el 3, sino también sería el menos 3. Entonces simplemente colocamos menos 3, pero aquí ojo, importante, siempre apoyarse de las paréntesis. Entonces en este caso tenemos ahí un menos 3 cubierto con paréntesis y esto se va a repetir ¿cuántas veces? 4 veces. Entonces aquí colocamos menos 3, colocamos acá menos 3 y colocamos acá menos 3. ¿Ok? Recuerda que todo esto se está multiplicando. Entonces aquí tenemos 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Y 9 por 9, todo esto sería 81. ¿Ok? Ahora, con la regla de los signos, hay que tener en cuenta que menos por menos se hace más. Este más por este menos se hace menos. Y este menos por este menos se hace más. ¿Ok? Entonces, por ende, aquí sería positivo. O sea, en otras palabras, la respuesta sería simplemente 81. Entonces, hay que tener en cuenta que el signo está cubierto por el paréntesis. Por ende, todo el paréntesis es lo que sale. Es muy importante esto, como si te dieras cuenta que aquí es totalmente diferente, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Luego pasamos al siguiente ejemplo, ¿correcto? Que tenemos aquí ahora una fracción. Entonces todo esto está elevado al cuadrado, entonces simplemente colocamos 2 tercios. Eso está multiplicado ¿por quién? Nuevamente 2 tercios. ¿Cuántas veces se está repitiendo? Se está repitiendo 2. Ahora, cuando es una multiplicación, se multiplica así de frente, ¿correcto? Entonces, en otras palabras, 2 por 2 sería igual a
4. Y 3 por 3 sería igual a 9. Hay que tener mucho cuidado porque a veces muchos de los estudiantes se confunden y piensan que es ASPA, pensando que es una suma o una resta. Entonces aquí no se aplica ASPA, es simplemente una multiplicación que se multiplica 2 por 2, 4 y 3 por 3, 9. Y la respuesta sería 4 novenos. Ahora, aquí tenemos otra fracción, pero está con el signo menos. Pero recuerda que está protegido por el paréntesis. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí, profesor? Pues colocamos con todo y paréntesis, ¿correcto? ¿Cuántas veces se va a repetir esta fracción? Se va a repetir 2 veces. Entonces, colocamos aquí menos 1/2, ¿correcto? Y nuevamente menos 1/2. Recuerda que aquí se está multiplicando. ¿Cuántas veces se repite? 2 veces. Entonces, tenemos acá 1 por 1, 1. Menos por menos se hace más. Y 2 por 2 sería 4. Recuerda que aquí también pasa lo mismo. Así como hicimos 2 por 2 se multiplican de frente, aquí también se multiplican de frente. Este 1 con este 1 y este 2 con este 2. Acá no se aplica ASPA porque simplemente es una multiplicación de frente nada más. ¿Ok? Entonces, por ende, la respuesta sería 1/4. O bueno, más 1/4. Pero sí sería lo mismo decir 1/4 nada más. ¿Ok? Ahora, aquí lo mismo. Se estaría repitiendo el ejemplo que tenemos por acá. Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir? 3 veces. Pero recuerda que el paréntesis está protegiendo el negativo. Entonces, por ende sería menos 2, menos 2 y nuevamente menos 2. Recuerda que lo estoy colocando con el paréntesis que se repite ¿cuántas veces? Se repite 3 veces. Entonces acá tenemos 1, 2 y 3. Entonces, por ende, tenemos acá 2 por 2, 4. 4 por 2 sería 8. Y acá tenemos menos por menos, más. Más por menos sería menos. Entonces podemos ver que menos 2 al cubo sale menos 8. ¿Ok? Ahora, vamos a repetir el ejemplo, pero aquí ahora va a ser elevado a la cuarta. Entonces sería aquí menos 2, colocamos menos 2, colocamos menos 2 y colocamos menos 2. ¿Cuántas veces se repitió? Se repitió 4. Entonces vemos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Y luego vemos los signos, menos por menos, más, menos por menos, más, y más con más se hace más. Entonces aquí también hay otro detalle muy importante que tú debes darte cuenta, es que cuando un número negativo está elevado a un exponente impar, siempre va a salir negativo. Ojo, repito nuevamente, cualquier número negativo que está elevado a un número impar siempre va a salir negativo. Caso contrario, como estás viendo acá, que cuando un número negativo está elevado a un número par, ¿correcto? Siempre va a salir positivo, por más que acá sea negativo, ¿ok? Porque está elevado a un número par. Entonces ese detalle es muy importante que tengamos en cuenta, que cuando se eleva a un número par, siempre el resultado va a salir positivo. Ahora pasamos a producto de bases iguales, que en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Que los exponentes se van a sumar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, tengo aquí una base que está, por ejemplo, en este caso la base es A, y está elevado a un exponente m, y luego esto se multiplica por otro número que está con la misma base, pero está elevado a la n, ok, esto es un número y esto es otro número, pero tienen la misma base, ¿qué es lo que se cumple? Pues lo que se va a cumplir, que como tienen la misma base, colocamos acá, por ende los exponentes se van a sumar, o sea, en otras palabras sería m más n. Esto es una propiedad que se cumple, ¿correcto? Cuando nosotros tenemos bases iguales, los exponentes que van a pasar se van a sumar. Entonces, por ende, aquí un ejemplo que nosotros vamos a hacer, si yo por ejemplo tengo 3 elevado al cuadrado por, se me ocurre 3 elevado a la quinta, por ser bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se suma. Entonces coloco la misma base y los exponentes los sumo. Sería 5 más 2 sería igual a 7. ¿Ok? Si hacemos otro ejemplito, lo mismo por acá, ¿ya? Colocamos aquí, se me ocurre 5 elevado a la 3 por 5 elevado a la 2. ¿Ok? Lo mismo. La misma base, colocamos aquí y eso está elevado a la suma. 3 más 2
sería 5. Ahora, complicamos un poquito más. ¿Qué pasaría si colocara, no sé, se me ocurre 7 elevado a la 4 por 7 elevado a la menos 2? Entonces dice, uy, profe, ahí veo un negativo. Claro, pero no hay ningún problema. Simplemente coloco la misma base y los exponentes se suman. Entonces aquí en un costadito colocamos 4 más menos 2. Más por menos, menos, ¿correcto? Y se resta. Sería igual a 2. Entonces simplemente en otras palabras sería 2. ¿Listo? Entonces esto es muy importante tener en cuenta. Entonces esto es lo que va a pasar. Bases iguales, los exponentes se suman. Si por A o B yo tuviera 3 al cuadrado por, se me ocurre, 7 al cuadrado, acá no se pueden sumar porque a veces muchos se equivocan y dicen, ah, ya sería 4. O colocan así. Entonces acá no puede pasar porque son bases diferentes. Tiene que cumplirse que sean bases iguales para que recién los exponentes se puedan sumar. ¿Ok, chicos? Entonces eso es muy importante tener en cuenta. ¿Correcto? Ahora, siguiente punto. Tenemos cociente de bases iguales. Que en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Resta de los exponentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente vamos a colocar aquí un número, que es la base, va a estar elevado a la letra m, y todo esto va a estar dividido entre la misma base, pero un exponente n. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando hay una división? Entonces, tengo que percatarme primero que sean misma base. Entonces, por ende, ¿qué va a pasar con los exponentes? Se van a pasar a restar. Entonces, tendría de la siguiente manera. A, este m que está aquí, se queda ahí, y este m va a subir, ¿ok? Sube, pero sube a restar, ¿ok? Eso es lo que equivale. Ahora, otra forma también de plasmarlo, ¿correcto? Es de que si te has dado cuenta, este a a la m se ha quedado arriba. Es como si se hubiera quedado sobre 1, ¿cierto? Es porque todo lo hemos pasado hacia arriba. Por ende me queda esto, ¿ok? Lo borro el sobre 1 porque se sobreentiende que es lo mismo, ¿cierto? Ahora, en este caso, aquí voy a hacer al revés. En este caso ahora todo vamos a pasarlo hacia abajo. ¿Quién está abajo? Sería a la n, y el m que está aquí pasa aquí a restar. Entonces sería de la siguiente manera. Ahora, recuerda, como hicimos acá, esto es como si fuera sobre 1. Se sobreentiende, por eso ya no se coloca. Pero lo coloco para que entiendas que al esto pasar hacia arriba, abajo, ¿qué cosa quedó? 1. Ahora lo mismo, de arriba cuando pasa hacia abajo, ¿qué cosa va a quedar aquí? 1. ¿Ok? Entonces se puede expresar de estas dos formas como creas conveniente, porque te va a servir cualquiera de los dos. Entonces, de esta forma lo vamos a colocar aquí. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. Entonces, ahora vamos a proceder a realizar ejemplos, ¿ya? Algo muy sencillo, no sé, se me ocurre tal vez 3 elevado a la cuarta sobre 3 elevado al cubo. Entonces, por ende, primero, ¿qué es lo que tengo que yo fijarme? Pues tengo que fijarme que sean misma base. Entonces, por ende sería 3, ¿correcto? Y como quiero que todo esté arriba, sería 4 y este 3 sube a restar. Por ende sería 3 elevado a la 1, o sea, en otras palabras, 3. ¿Ok? Ahora, hacemos otro ejemplo. No sé, se me ocurre tal vez 5 elevado a la 7 sobre 5 elevado a la menos 2. Mira, te complico un poquito, le pongo negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me dice? Coloco aquí el 5 a la 7, ¿ya? Y este menos 2 pasa a restar. Entonces aquí tengo paso a restar, pero ¿quién pasa a restar? Menos 2. Entonces colocas ahí con paréntesis. Si te das cuenta, el paréntesis me ayuda muchísimo para yo poder realizar las operaciones y no confundirme con los signos. Entonces, aquí veo, menos por menos se hace más. O sea, en otras palabras sería 5, 7 y menos por menos se hace más. Por ende, en otras palabras sería 5 elevado a la 9. ¿Ok? Algo tan sencillo. Entonces hacemos otro ejemplito por si acaso, por acá. ¿Listo? Entonces imagínate, tenemos el siguiente ejemplo. Ya tengo aquí 2 elevado a la menos 4 dividido entre 2 elevado a la 7. Entonces, si te diste cuenta, hemos aplicado de que esto sube, correcto, restar. Ok, ahora quiero aplicar esto. De aquí esto baja, para que quede así de esta forma. Entonces también se puede aplicar eso. Entonces tenemos ahí
2 a la 7 se mantiene aquí abajo y este menos o este exponente pasa abajo a restar. Así como hicimos, el m pasó ¿qué cosa? A restar. Ahora muchos, como te digo, se confunden por el signo. Entonces, para que no te confundas, ¿qué debo hacer? Apoyarme con el paréntesis. Entonces, esto se mantiene igual. Pasa a restar, ¿quién pasa a restar? Sería menos 4. Y le pongo paréntesis. ¿Y qué cosa queda arriba? 1. O sea, en otras palabras, esto sería igual a 1 sobre 2. Acá tenemos 7. Acá se convierte menos menos, se hace más. 7 más 4 sería 11. O sea, en otras palabras, esta división me resultaría 1 sobre 2 elevado a la 11. Entonces, de esta forma estamos aplicando estos ejercicios de cociente de bases iguales, donde los exponentes pasan a restarse. En el siguiente punto vamos a ver exponente 0, donde me dice que esto va a ser igual a 1. Vamos a aplicar aquí la fórmula. Entonces tenemos aquí a elevado a la 0. O sea, en otras palabras, cualquier número elevado a la 0, esto me tiene que dar 1. Teniendo en cuenta que a debe ser diferente de 0. Eso es muy importante aquí recalcar. ¿Listo? Entonces, esto es muy sencillo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, aquí colocamos ejemplos, si yo tengo, por ejemplo, 5 elevado a la 0, esto es igual a 1, ¿cierto? Si yo tengo aquí, se me ocurre una letra, y elevado a la 0, independientemente de lo que valga y, como esté elevado a la 0, esto es igual a 1. Si yo tengo, se me ocurre el número 1.000.000, ¿ya? Todo esto está elevado a la 0, esto es igual a 1. ¿Listo? Si por ejemplo tengo acá un número, se me ocurre menos 4, y todo eso está elevado a la 0, esto es igual a 1. ¿Ok? Entonces, tienes aquí varios ejemplos. A ver, le voy a dar uno más por si acaso. Se me ocurre acá, tengo z por y todo es elevado a la 0. Esto sabes que es igual a 1. Ahora, lo que no debe pasar es que 0 elevado a la 0, esto por si acaso, es indeterminado. ¿Ya? Como te dije, a siempre debe ser diferente de 0. Entonces, hay que tener cuidado con ese detalle. Entonces, ¿esto para qué me va a servir? Porque va a haber momentos que vas a encontrar que el exponente 0, por ende, cualquier número, como te has dado cuenta, siempre, correcto, va a ser igual a 1. ¿Ok, chicos? Entonces, ese sería el procedimiento con exponente 0. En el siguiente punto tenemos exponente negativo. ¿Qué significa esto? Si yo tengo, por ejemplo, una base y eso está elevado a un exponente negativo, ¿qué es lo que se va a cumplir acá? Se va a cumplir lo siguiente. Vamos a colocar 1, ¿correcto? Eso va a estar dividido entre el exponente, o sea, la base con el exponente, pero sin el negativo, ¿ya? Yo sé que esto, lo que digo, en cierta manera es como una memotecnia. Tal vez algunos matemáticos lo consideran como un error, pero yo en cierta manera, para que los alumnos puedan apoyarse con estas memotecnias, yo le pongo sobrenombres, ¿ok? Entonces, en este caso, el sobrenombre que le coloco aquí es un frijolito. ¿Qué significa? Que yo, mira, fíjate lo que voy a hacer. Voy a encerrar a la base y el exponente. Y al encerrarlo te das cuenta que esta línea de color rojo forma como si fuera un frijolito. Entonces, va a ser igual a 1 sobre lo que está dentro de mi respectivo frijol, que sería a la n. ¿Ok? Entonces, esto es lo que justamente yo estoy aplicando. Entonces, si vamos aquí a ejemplos, se me ocurre tal vez 3 elevado a la menos 2. Esto va a ser igual a 1, ¿correcto? Y lo que voy a hacer en este caso es encerrarlo. Ya, voy a encerrar. Sería de esta forma, entonces sería 3 elevado al cuadrado. O sea, en otras palabras, si resolvemos, esto sería 3 al cuadrado, sería 9. O sea, 3 elevado a la menos 2 sería un noveno. ¿Listo? Si tenemos por acá, siguiente ejemplo. Se me ocurre 5 elevado al, o en este caso a la menos 3. Recuerda, primero encerramos el frijol. Ya, esto obviamente lo vas a hacer al principio, pero ya con la misma práctica ya va a ser, obviamente, vas a ignorar el frijol y lo vas a hacer de frente, ¿no? Pero para los que recién están iniciando, pones 1 y colocas lo que está en el frijol, que sería 5 elevado al cubo. Entonces, resolviendo sería 5 por 5, 25, y por 5 sería 100
125. O sea, en otras palabras, 5 elevado a la menos 3 sería 1 sobre 125. ¿Ok? Ahora, aquí estamos aplicando, ¿correcto?, con bases enteras. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera lo siguiente? Se me ocurre a sobre b, que sería una fracción, y esa fracción está elevado a un negativo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues aplicamos lo mismo. ¿Listo? Entonces colocamos aquí, mira, 1 sobre y aplica tu frijol. ¿Listo? Aplicas tu frijol. Ahí tenemos un frijol más gordito. ¿Listo? Entonces sería a sobre b elevado a la n. ¿Cierto? Si resolvemos esto, sería 1 sobre, recuerda que el exponente entre cada uno sería a elevado a la n, o sea, afecta al a y ahora afecta al b. Sería b elevado a la n. Ahora, aquí, este 1 yo lo puedo expresar como si fuera 1 por 1. 1 por 1 sigue siendo 1. ¿Por qué hago esto? Para aplicar extremos y medios. ¿Ya? Entonces tengo aquí 1 multiplicado por esto sigue siendo lo mismo. ¿Ya? Y 1 sobre por esto sería lo mismo. ¿Ok? Ahora, esto que es aquí, lo vamos a traer acá. Si yo lo agrupo, sería b sobre a elevado a la n. O sea, en otras palabras, esta fracción elevada a un negativo sería b sobre a elevado a la n. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que pasó? Cada vez que tú tengas una fracción elevada a un negativo, para evitar hacer todo esto, lo único que vas a hacer para acortar camino, fíjate, mira lo que voy a hacer para acortar camino, fíjate, a sobre b, lo único que tienes que hacer es invertir. El b sube y el a baja. Y eso es justamente lo que pasó. Y sigue siendo elevado a la n, pero ya no se coloca el negativo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, para evitar justamente hacer esta operación engorrosa que tal vez puede que te marees, lo único que tienes que hacer es invertir el orden de la fracción y retirar el menos. Entonces, si hacemos un ejemplo, se me ocurre 2 tercios elevado a la menos 2. ¿Ya? Colocamos acá menos 2. Entonces, ¿qué hicimos acá en el atajo? Simplemente lo único que va a pasar, cambia de posición. Entonces aquí cambiamos, sería 3, 2, o sea, cambiamos el orden y esto va a ser elevado al cuadrado. O sea, ya no coloco el menos, sino simplemente coloco cuadrado. Y no te olvides que el cuadrado afecta al 3 y al 2. 3 al cuadrado, 9. Recuerda que el cuadrado también afecta al 2. 2 al cuadrado, 4. Y ese sería tu respuesta. Si hacemos otro ejemplo, sería el siguiente. Por ejemplo, se me ocurre un cuarto. Un cuarto y todo eso está elevado a la menos 3. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Pues en este caso simplemente invertimos. Ya sería 4 sobre 1, ¿correcto? Y eso estaría elevado al cubo. 4 sobre 1 es como si fuera 4. Al cubo sería 4 por 4, 16. 16 por 4 sería 64. Y esto, señores, sería muy importante aplicar con el exponente negativo, ya sea con una base entera o con una base fraccionaria. Ahora tenemos potencia de potencia. En este caso lo que va a pasar es multiplica los exponentes. Entonces, si tengo una base elevado a una potencia m y todo esto elevado a una potencia n, cuando veas paréntesis, recuerda que el paréntesis significa multiplicación. Entonces, en otras palabras, lo único que tienes que hacer es que los exponentes m y n, ¿qué cosa va a pasar? Se van a multiplicar. Algo tan sencillo. Entonces, por ende, si yo tengo, se me ocurre, 3 elevado al cuadrado y todo eso elevado al cubo, pues simplemente lo que va a pasar es 3 y los exponentes simplemente se van a multiplicar. Si tú ya eres bravo, simplemente multiplícalo de frente. Sería 3 elevado, 2 por 3 sería 6. ¿Correcto? Entonces tenemos acá otro ejemplito. Se me ocurre 4 elevado a la menos 1 y todo eso elevado a la menos 2. Antes de aplicar tu frijol, porque a veces algunos se emocionan y dicen, uy, 4 elevado a la menos 1, y según lo que hemos hecho en el ejemplo anterior, te pones a hacer tu frijol y tal.
Entonces, por ende, para evitar complicarnos, primero hay que analizar si se puede hacerlo más simple. Entonces yo verifico que esto sería 4 y antes de aplicar mi frijol multiplico. Me doy cuenta, menos por menos se hace más y 1 por 2 sería 2. Y me ahorré hacer justamente el frijolito. Y por ende sale 4 al cuadrado, por ende sería 16. ¿Ok? Si tengo otro ejemplo, se me ocurre un medio elevado, se me ocurre a la 2. Y todo esto a su vez elevado, como dice, a la menos 2. Entonces, por ende, ¿qué puedo hacer ahí? Pues ya sabes que los exponentes que va a pasar se multiplican. Entonces acá tenemos un medio elevado, ok, tenemos un medio elevado a ¿cuánto? ¿Qué pasa aquí? Se van a multiplicar, ya sea paréntesis o corchete, igualito va a pasar lo mismo. ¿Qué cosa va a pasar? Se multiplica. Entonces acá tengo 2 por 2, sería 4 y acá hay un menos. ¿Ok? Entonces aquí recién aplicarías tu frijol o como en este caso, como es una fracción, ¿qué cosa va a pasar? Se invierte. Entonces en este caso invertimos, el 2 sube, el 1 baja, o sea en otras palabras sería 2 y colocamos el mismo exponente, pero ya no colocamos el negativo. Entonces sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. ¿Ok? Entonces si te das cuenta, mira, de todo esto sale 16. Entonces hay que tener en cuenta mucho la importancia de este detalle. Potencia de potencia. Si tienes la posibilidad de multiplicarlo y simplificarlo, correcto, como has visto justamente acá, se te va a simplificar la vida. Entonces estos pequeños detalles en los problemas que nosotros vamos a visualizar nos van a ayudar para poder de algo grande simplificarlo. ¿Ok, chicos? Ahora tenemos potencia de un producto. En este caso me dice eleva cada factor a la potencia. Entonces aquí tenemos una multiplicación. Aquí no hay nada, pero se sobreentiende que es una multiplicación. Y todo eso está elevado a una potencia n. Entonces, como hemos visto en el ejemplo anterior, ya aquí simplemente lo voy a plasmar mediante esta fórmula. Recuerda que el exponente va a entrar. Ahora, hay que tener en cuenta y recordar justamente lo que hicimos acá. ¿Qué pasa con las potencias? Se multiplica. Entonces, aquí va a pasar algo parecido. Aunque aquí no diga nada, pero sabemos que el A está elevado a la 1 y el B también está elevado a la 1. Entonces tenemos n por una, n. N por este una, n. Entonces lo que está haciendo es multiplicar. Lo mismo que hemos hecho aquí. ¿Ya? Entonces, cuando tengas de esta forma, va a entrar a multiplicar a cada uno. Entonces, si nosotros tenemos de la siguiente manera, se me ocurre 3 por 2 y todo eso al cubo, pues sería 3 elevado al cubo por 2 elevado al cubo. Recuerda que aquí hay un 1. 3 por 1, 3. ¿Ok? Ponemos el 2 y luego 3 por 1, 2. Entonces aquí está sencillo, pero ¿qué pasa si complicamos un poquito más? Se me ocurre tal vez 5 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo y todo esto elevado al cuadrado. Entonces ahí ya empieza a cambiar la cosa. Entonces, como te había dicho, aquí también se aplica esto un poquito. Entonces, recuerda, colocamos la base y este exponente multiplica al este exponente que está acá. 2 por 2 sería 4, entonces por ende sería 5 a la cuarta. Por, ponemos la base, 3, y acá multiplicamos. 2 por este 3 sería 6. Y podemos verificar justamente la importancia de potencia de un producto. ¿Ok? Entonces puede que este producto también tenga sus propias potencias. Entonces ya sabes cómo poder entrar. ¿Ok? Otro más, se me ocurre tal vez aquí. 2 elevado a la menos 2 por 3 elevado a la menos 1 y todo eso elevado a la menos 3. ¿Ok? Entonces ponemos la base, que sería en este caso el número 2, y acá vemos 3 por 2, 6, menos por menos se hace más, entonces ya no es necesario colocar el menos. Luego colocamos la siguiente base, que sería 3, y acá tenemos 3 por 1, 3, y menos por menos se hace más. Y te das cuenta que al final salió positivo. Entonces este detalle es muy importante porque puedes encontrar algo muy fácil como esto, como algo tal vez un poquito más complicado. No digo que sea tan complicado, pero es factible justamente multiplicando por partes. ¿Ok? Ahora, por si acaso uno más.
Si tengo aquí, por ejemplo, 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 elevado al cubo y todo eso elevado al cuadrado, pues aplicaría lo mismo. Aquí ya estoy haciendo de 3 bases. Entonces sería 2, ya. Tenemos el 3 por 2, 6. Pongo base 3, el exponente 2 por 2 sería 4. Y acá lo mismo. Ok. Ponemos la base 5 y 3 por 2 sería 6. Entonces puede haber 3 bases, 4 bases, 5 bases y seguiría aplicando lo mismo. Ok chicos, entonces esto sería potencia de un producto. Potencia de un cociente. En este caso estamos viendo una fracción, correcto, aquí es un cociente. Y esto está elevado a una potencia n. Ok, entonces el n también va a entrar. Como habíamos visto en la multiplicación también entra. N por 1, ahí está n, a la n, y lo mismo aquí también. N por 1, n, b a la n. Entonces, en ejemplos sencillos, si yo tuviera, se me ocurre, 2 tercios y eso está elevado al cuadrado, pues sabemos que aquí está elevado a la potencia 1, por ende sería 2 elevado, 2 por 1, 2. Lo mismo por acá sería 3, este exponente 1 por 2 sería 2. Entonces si resolvemos 2 al cuadrado, esto sabemos que es igual a 4, y acá 3 al cuadrado, esto saldría 9, ¿cierto? Entonces, simplemente vamos a hacer otro ejemplo ahora. ¿Qué pasaría si tuviera 2 al cuadrado sobre 3 al cubo y todo eso elevado al cubo? ¿Ok? Entonces aplicaríamos lo mismo, pero lo que está cambiando aquí es que esto ya no es 1, sino aquí por ejemplo es 2. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo mismo, como hiciste acá, 2 por 1, 2. Entonces, por ende, colocamos la base y el exponente con este exponente se multiplican. 2 por 3 sería igual a 6. Y ahora aquí abajo sería 3. Y acá tenemos el exponente 3 por 3 sería 9. Y si deseas resolver, ya te sale la respuesta, 2 a la sexta y 3 a la 9. ¿Listo? Entonces, fíjate cómo lo estamos plasmando, ¿ya? Entonces, a ver, hacemos otro ejemplito más, un poquito más complicado. Se me ocurre tal vez 3 menos 2 y eso dividido 2 a la menos 1 y todo eso a su vez está elevado a la menos 2. Entonces, aplicamos lo mismo, ¿ok? Ponemos la base, 3, y multiplicamos los exponentes, ¿ok? 2 por 2 sería 4. Y menos por menos se hace más, ya no es necesario colocar. Ahora abajo ponemos la base y multiplicamos los exponentes. 2 por 1, 2 y menos por menos se hace más. Entonces quedaría de esta forma, ¿ok? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Acá creo que sí se puede resolver. Y 2 al cuadrado sería 4, ¿ok? Entonces de esa forma, a ver, una más por si acaso, se me ocurre colocar acá 5 elevado al cuadrado y esto elevado, 3 elevado a la menos 2 y todo esto elevado a la menos 1. Entonces aplicaríamos lo mismo. Pongo la misma base, correcto, y los exponentes se multiplican. 2 por 1, 2 y como hay un negativo, menos. ¿Ok? Y acá sería 3 y multiplicamos. 2 por 1, 2 y menos por menos se hace más si lo dejo ahí, correcto. Entonces si acá resolvemos, ok, aquí sería 1 sobre 25, ya, esto aquí aplica frijol y te vas a dar cuenta que te sale esto, y acá 3 al cuadrado sería 9, ok. Entonces este 9 lo puedes expresar como si fuera 1 sobre 1 y aplico lo que es extremos y medios. 1 por 1, 1 y lo del medio multiplica 6, 9 por 25 y esa sería la respuesta. Entonces estos ejemplos de lo sencillo a lo más complicado es potencia de un cociente, ¿ok? Esto lo vamos a ver muy frecuente, ¿correcto? Al momento de resolver todos los problemas. Ahora tenemos lo que son exponentes sucesivos. Por ejemplo, acá tienes esta base que es a elevado a la b, esto a su vez está elevado a la c, a la d y a la e. Si te das cuenta, aquí no hay paréntesis como en los ejemplos anteriores que probablemente puedas ver esto. Ok, a la B, esto elevado a la C y todo esto elevado a la D y así. No vemos eso, ¿ya?
Entonces, como no hay paréntesis, se le conoce como exponente sucesivo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues empezarías de la parte de arriba. Estos dos últimos, ¿ok? Tú procedes a resolver, ya sea normal, puede haber fracción, elevado al negativo, qué sé yo. Entonces, aplicas lo que hemos visto en las propiedades anteriores. Entonces, imagínate que acá me sale f. Entonces, por ende, eso sería a elevado a la b, elevado a la c, y elevado al resultado de esto que le puse f. ¿Ok? Ahora, en este caso, hacemos lo mismo. A los dos últimos que tenemos acá, resolvemos, ¿ok? Y esto me salió, por ejemplo, g. Entonces, en otras palabras, esto sería igual a elevado a la b y elevado al resultado que en este caso sería g. ¿Correcto? Ahora, lo mismo también aplicamos. Resolvemos acá lo que te toque en este caso resolver, lo resuelves y esto, por ejemplo, te sale fg, aquí colocamos h y por ende sería a elevado a la h, y por ende a la h te va a salir un resultado y colocamos que esto como respuesta se sale i. Entonces ese sería el procedimiento de poder resolver. Siempre empezamos con los dos últimos que están arriba y vamos bajando hasta que llegues a la respuesta final. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 7 elevado al cubo, a su vez a la 4, a la 0, a la 9, a la 2, a la menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la propiedad? Pues primero vamos a empezar con este último. ¿Ya? Yo lo voy a resolver de manera rapidita. 2 elevado a la menos 1, sabes muy bien. Ok, menos 1, aplicas ahí tu frijolito y sería 1 sobre 2, ¿cierto? Entonces todo esto sería 1 sobre 2. Entonces, en este caso, borramos aquí y sería 7 elevado al cubo, a la 4, a la 0, a la 9 y elevado a la 1 medio, ¿cierto? Ahora, aquí hay una propiedad que no lo dije, pero de todas maneras lo voy a plasmar. Agarramos los dos últimos, que sería esto que está aquí, y sería 9 elevado a la 1 medio. ¿Qué pasa aquí? Cuando tú tienes un número elevado a un exponente fraccionario, el 1 se mantiene, ¿ok? Como exponente. Y este 2 pasa como raíz, en este caso, raíz cuadrada. Entonces, esta es la equivalencia. Entonces, el 2 puede ser 3, 4, 5, pasa como raíz, puede ser, para este caso es raíz cuadrada, pero pues si fuera 5, aquí sería raíz quinta. Y este 1 se mantiene acá. Entonces nos damos cuenta, raíz cuadrada de 9 sería 3 y elevado a la 1 sigue siendo 3. Entonces todo esto vale ¿cuánto? 3. O sea, en otras palabras, sería de la siguiente manera. 7 al cubo, elevado a la cuarta, a la 0 y elevado a la 3. ¿Ok? Ahora agarramos esto que está aquí, ¿ya? Entonces esto está bastante sencillo, 0 al cubo sería igual a 0 porque sería 0 por 0 por 0, o sea 3 veces igual a 0. Luego, que tenemos que esto vale 0, sería 7 elevado al cubo, elevado a la 4 y elevado a la 0. ¿Ok? Agarramos estos dos últimos y como te había comentado, cualquier número elevado a la 0, esto es igual a 1, ¿ok? Entonces esto sería igual 7 elevado al cubo y elevado a la 1, ¿ok? Si agarramos estos dos últimos, vemos que 3 a la 1 seguirá siendo igual a 3. En otras palabras, sería 7 elevado al cubo. Para finalmente, ¿ok? 7 al cubo sería 7 por 7 49, 49 por 3 sería igual a 343. Y esto, por ejemplo, sería la respuesta de este problemita. Y fíjate que empezamos de arriba y empezamos bajando hasta poder dar con la respuesta. Entonces, este procedimiento se conoce como exponentes sucesivos. Espero que te haya gustado esta clase teórica de leyes de exponentes. En el siguiente video vamos a visualizar diferentes tipos de ejercicios de lo más básico y vamos a ir subiendo el nivel. Entonces no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.